Este vivo es especial, no estaba programado, fue espontáneo hacerlo y tengo varios motivos para eso. Primero que nada, quería aprovechar para agradecer. El 2 de julio hicieron 24 años ya que estoy viviendo aquí en Uruguay. Yo vine un 2 de julio allá por el año 2001 y es una fecha también muy especial para mí, tiene un significado muy interesante, simbólicamente y de manera tangible también. Y parece mentira, pero ya hacen 24 años. No sé si es que los uruguayos tienen mucha paciencia o tienen una especie de karma, pero bueno, después de los 10 años muchas cosas prescriben. Supongo que esto también no va a ser la excepción, así que ya no hay reclamos. Yo de todas maneras me siento, lo he dicho muchas veces en diferentes oportunidades, ciudadano del mundo y temporalmente. Creo que nosotros nacemos donde hay lugar, donde hay una oportunidad. Adhiero al concepto de que en cierto nivel de la conciencia participamos de la elección que es específica, que tiene un sentido muy concreto de dónde vamos a nacer, en qué familia, de qué manera, el contexto. Eso no es arbitrario, tiene un sentido, tiene un propósito, tiene un orden. Y también hay algunos factores que no están bajo ese gobierno consciente y que se van ajustando a medida que las posibilidades ocurren. Entonces no deja de ser cierto también que de alguna manera, si bien elegimos y programamos de alguna forma, también hay un factor que no controlamos y que creo que tiene un poco que ver con, por decirlo de alguna manera, dónde había lugar, ¿no? Dónde había una ventanita de posibilidad para venir. Así que yo me considero ciudadano del mundo y temporal, un pasajero, un habitante temporal. Creo que todos estamos en esa situación. Y de hecho me parece que es muy lindo, muy interesante, muy constructivo y genera mucho alivio reconocerlo. Porque si nos aferramos demasiado, cada día que pasa es un día menos de tiempo que tenemos. Y eso se puede volver muy vertiginoso y hasta muy incómodo si no tenemos una creencia que nos respalde en relación a algún tipo de continuidad existencial. Si creemos que realmente la vida termina, si tenemos esa fantasía, es una fantasía muy simple. Sería muy extraño que una persona, y es algo que yo he utilizado para desafiar buenamente gente que ha confrontado por temas de creencia, sería muy inocente y muy simplificante, muy inventé un término, ¿no? Muy simplista pensar que la vida se termina y todo se termina. Y sería muy desafiante para esas personas preguntarles, bueno, si tú realmente crees que naces, esto es todo lo que hay, o sea, tu envase es todo lo que existe, y cuando sobrevenga algún día la muerte, todo va a terminar, ¿para qué te esfuerzas? ¿Para qué te cultivas? ¿Para qué trabajas? ¿Para qué quieres mejorar? ¿Cuál es el anhelo ridículo que con un vencimiento de entre 80, 90, 100 o tal vez 110 años con muchísima suerte, cuál es el anhelo que de cualquier manera no va a sobrevivir? ¿Qué sentido tiene? Creo que sería muy doloroso pensarlo de esa manera. Felizmente, yo creo que hoy por hoy es casi imposible no cuestionarse eso y no sospechar, por lo menos, de la existencia de algo más. Para algunos de nosotros tal vez es evidente, o incluso hemos tenido alguna experiencia que a nuestro modo de vivir y verlo, tal vez se valida o se constata. Para otras personas no es tan accesible. A veces es cuestión de pedirlo o estar abierto a la posibilidad para que se pueda generar. De todas maneras, para mí es grato agradecer porque, bueno, recibí muchos saluditos y algún regalito y muchas cosas lindas de parte de personas muy queridas, muy especiales, por estos 24 años. En 24 años en un lugar, más allá de que sea
como dije antes, atemporal en algún aspecto y efímero, porque todos somos ciudadanos del mundo por un determinado tiempo, después nos vamos, tampoco pertenecemos al mundo. Pero bueno, en 24 años uno cultiva muchos vínculos, mucha gente querida y a veces alguna persona que por ahí malinterpreta algo o no sabe alguna cosa y toma algo a mal y por ahí se pone en una postura contraria. Y bueno, algún día tal vez eso se pueda resolver o tal vez no. No nos debe quitar el sueño, el proceso que no podemos controlar ajeno. Nosotros tenemos que ser conscientes de nuestro proceso personal y sobre todo ser coherentes con nuestros conocimientos, con nuestra ética, con nuestra moral, con nuestra singularidad, con nuestra realidad. Y no siempre nuestras acciones van a tener explicación o sentido para los ojos de los demás. Y no importa, tiene que ser importante que lo tengan a nuestros ojos. Tú cuando tomas una decisión o eliges algo o emprendes una acción, tienes que tener siempre un motivo. Ese motivo es el motivo para la acción es lo que nosotros llamamos en algunas técnicas la motivación. El motivo para la acción, lo que te mueve, tu zanahoria. Y ese motivo para la acción, ese sentido, tiene que ser coherente y bueno para ti, tiene que ser adecuado para ti, tiene que obedecer tus parámetros internos, sin importar tanto cómo lo va a tomar el otro. Por supuesto que estoy hablando de propósitos y de razonamientos sanos, donde no vamos a transgredir voluntades ajenas, ni hacer daño, ni ningún tipo de locura por el estilo. Estamos hablando de un estado de equilibrio. Cualquier decisión que tú tomas que atañe a tu vida, que hace a tu futuro, a tu presente, que tiene que ver contigo, a la persona a la que le debe importar es a ti. Tienes que asegurarte de que eso no produzca daño, que no propague sufrimiento. Eso es muy importante y eso es característica de un alma evolucionada. Cuando uno tiene un cierto grado de evolución o de camino recorrido, trata de evitar el sufrimiento, pero no solo de evitarlo para uno mismo, sino de evitárselo a los demás, de no producirlo y en todo caso de no propagarlo. Son las tres condiciones más importantes de un ser en desarrollo, de un ser con un cierto grado de luz, por decirlo de alguna manera. No generar sufrimiento para sí, no generar sufrimiento para otros y en todo caso no propagarlo o incluso intentar desactivarlo si fuera posible cuando lo detectas, más allá de que no lo haya generado. Pero la primera ley es no producirlo para uno mismo. Entonces, si tú eliges algo que tiene que ver con lo que los otros esperan de ti o desean de ti o quieren o que está conectado a ti aunque no sea de manera tan directa, pero eso te incomoda a ti o te perjudica o te produce sufrimiento o produce sufrimiento a terceros aunque no se den cuenta, si tú sí te das cuenta deberías intentar evitarlo, modificarlo de alguna manera como para que no se propague o no se genere, que no sea semilla de sufrimiento. Por el contrario, lo contrario es correcto. Si tú tienes en tus manos o en tus labios o en tu presencia la posibilidad de crear armonía, de crear orden, de colaborar con el camino de otros, de alivianar sus cargas de alguna manera positiva, que no implique invalidarlos, sino colaborar, no ayudar, sino asistir, no anular al otro, sino darle herramientas, darle la posibilidad de que se dé cuenta, de que reconozca sus capacidades, acompañar desde un lugar respetuoso. Si puedes hacer eso, y eso alivia sufrimiento, o lo impide, entonces es casi un compromiso hacerlo. Porque lo contrario, que sería entrar en la omisión, es permitir que ese sufrimiento se propague o permanezca. Como dije recién, en un ser evolucionado, eso es una búsqueda fundamental, la de evitar el sufrimiento, para todos los seres. Bueno, mi propuesta para hoy es charlar un poquito acerca de la felicidad y del bienestar que produce. Hay muchos tipos de felicidad. Hay una felicidad simple, de corto plazo, y hay una felicidad más profunda, que podríamos llamar dicha, que es de largo plazo. Cuando nosotros
tengo mucho para decir de este tema, así que voy a ir eligiendo algunas cosas nada más. Las personas que están conectadas en vivo, que aprovecho para saludarles, les ofrezco también, si quieren hacer un comentario, lo voy mirando de vez en cuando y si lo puedo considerar, tener en cuenta, responder alguna pregunta, lo hago con gusto también. La felicidad de corto plazo es la felicidad en la que no deberíamos invertir demasiados recursos. No está mal invertir algún recurso, porque es una felicidad linda, es una felicidad comestible, fácil de digerir, pero es muy efímera. Por ejemplo, este té. Este es un té que a mí me gusta mucho, que puedo tomar sin producirle sufrimiento a nadie, no se lo he quitado a nadie, es mío, puedo tomarlo, y a mí me produce placer, me produce un disfrute, una cierta alegría, podemos decirlo de alguna manera, y está bien, y está perfecto, y es un pequeño placer, un lujo en algún aspecto también, que nos podemos dar. Un té, para una persona puede ser un café, un vaso de agua, o un jugo, o un helado, lo que tú quieras, lo que esté dentro de tu espectro de cosas saludables, gratas, positivas, está muy bien. Pero este té se va a terminar, de hecho ya voy por la mitad, no le queda un poco de tiempo, o incluso se puede enfriar demasiado, hasta lo puedo llegar a volcar sin querer, espero que no, porque tengo todos los equipos acá arriba, sería un ejemplo muy costoso, probablemente interrumpiría el vivo, pero sí puede pasar. Ese es el problema de la felicidad instantánea, ese es el problema del teléfono celular, estar mirando cosas que producen una alegría por unos segundos, dopaminizan el cerebro, pero después esa alegría se extingue. Nuestro cerebro se hace adicto a esos placeres inmediatos, a comer alguna cosita, a jugar un jueguito, a mirar un video, hacer cositas chiquitas que le suministran un placer inmediato, una satisfacción instantánea, a comprarnos cosas. Hay mil posibilidades, casi todas son externas. Son estímulos que nos entrenan para buscar más porque generan un proceso adictivo, dopamínico. Ese es la hormona responsable de esto. No está mal, pero es un juego peligroso. Es peligroso porque a veces evita que tengamos el espacio y el tiempo y la predisposición para construir dicha, bienestar o gozo a largo plazo. El verdadero, el profundo, el duradero. La dicha o el placer profundo de largo plazo no se consigue en lo inmediato, sino justamente se trataría del otro caso. Requiere más esfuerzo, más inversión, es más sutil. La ventaja que tiene, por supuesto, es más profundo, es más duradero, es más estable. Es más parecido a la serotonina, a la oxitocina, no tanto a la dopamina. No produce adicción. Por lo tanto, uno puede no tenerlo en algún momento y no va a salir corriendo a tratar de generarlo. Y curiosamente, mira esto qué lindo, a mí me gustó mucho este contenido. La palabra felicidad, muchos de ustedes saben que a mí me gusta y trabajo con la decodificación de nombres, lo he hecho en radio, tengo un curso, lo doy en la formación de psicogenealogía, es un tema súper interesante. Es un análisis un poco caprichoso que hacemos a veces de las palabras, pero que siempre arroja luz y arroja razonamientos profundos, nos saca de lo obvio hacia un plano que no siempre exploramos, entonces le da un empujoncito a la conciencia para que mire desde un lugar más refrescante. Y la palabra felicidad también se puede entender de muchas maneras, pero fe en lo que puedo dar. No voy a hacer la interpretación técnica, si quieren hagan mi curso de análisis de nombres, los que ya lo conocen pueden usar la técnica, si no métanse en la página web, tengo un montón de videos en el canal de YouTube gratuitos de cómo se hace la decodificación de nombres, hay un programa que hace decodificación de nombres en mi página web, pueden informarse de mil maneras, de todas las formas que quieran, pero uno de los significados es ese, felicidad si puedo dar. Curiosamente, y esta es la enseñanza que me pareció muy interesante y la quiero traer acá, la dopamina, la felicidad inmediata, pero efímera, que se desaparece enseguida como el té, está muy apoyada en tomar, en recibir. Me tomo el té,
me compro una camisa nueva, me tomo un helado, algo sensorial generalmente, compro algo que quiero, consigo una pequeña meta, un objetivo, algo más interno, pero es inmediato y está asociado al recibir. Y caprichosamente, porque el universo tiene ese sentido del humor, llamalo la fuente, llamalo como tú quieras, tiene ese sentido del humor, tiene esa dinámica muy rara a veces, profunda. La felicidad duradera, la que no es dopamínica, es más serotónica. Esa felicidad profunda se conecta al dar, al dar, al dar a los demás, al brindar. Hay un monje muy conocido, autor de varios libros, que está catalogado por la ciencia como el hombre más feliz del mundo, porque midieron, hicieron unos estudios cerebrales y tenía unos niveles de serotonina imposibles de lograr para la mayoría de los mortales. Pero este hombre, que es un mortal, es un monje, lo ha logrado. Y si tú analizas su vida, vas a ver que prácticamente todo lo que hace es obra de ayuda, de caridad, de auxilio, de amparo. Está todo el tiempo dando, de una manera inteligente, porque dar, como decía en su canción, como dice en su canción nuestro querido Fito Páez, dar es dar. Pero hay muchas maneras de dar. Está el dar para sentirme bien, de que soy generoso, para sentirme más poderoso, para apabullar, para conquistar o para controlar de alguna manera, y está el dar de verdadera generosidad espiritual. Está el dar descontrolado y abierto, le doy cualquier cosa a todo el mundo, no me importa nada, y está el dar inteligente de voy a medir y regular qué le doy, a quién le doy, en qué circunstancias, de qué manera y hasta cuándo y hasta dónde. Este hombre regula eso muy bien y se dedica a dar y tiene el índice de felicidad profunda, de dicha, más elevado que se ha podido medir hasta el momento. Entonces es curioso cómo nosotros muchas veces en nuestra, si se me permite el término, buenamente ignorancia, en el sentido de que ignoramos estos conocimientos a veces, en nuestra bondadosa ignorancia, a veces si no sentimos felicidad, salimos a buscarla tratando de tomar. Hay personas que literalmente salen a buscar la felicidad saliendo a tomar, ¿no? Pero bueno. Pero no me refería específicamente a esas personas, sino a salir a tomar en el sentido de salir a comer, salir a pasear, salir a comprar algo, salir a conquistar, a traer, como si hubiera un vacío interior que llenar. Y como no sé con qué lo tengo que llenar, empiezo a meter cualquier porquería a ver si es esto. Mucha gente, en un nivel diferente de administración de su realidad, culpa de esos mecanismos, cae en adicciones que a veces son complejas, queriendo llenar una emoción que no ha logrado equilibrar de una manera mejor, para la que no han encontrado una solución o una vía de desinflamación. Bueno, caen en adicciones que pueden ser complejas, de diferentes índoles. Ya las conocemos todas, no las voy a enumerar. Hay adicciones más evidentes y hay otras no tanto. Están las adicciones obvias del tabaco, las drogas, el alcohol, pero hay adicciones más difíciles de ver. Adicción al sexo, adicción a los alimentos, adicción al deporte. Hay adicciones que están disfrazadas de cosas buenas, pero no dejan de ser adicciones. Adicción al celular, adicción a la lectura. Hay adicciones que pueden parecer muy positivas, pero si es una adicción no puede ser positiva. Si a una persona le gusta leer es una cosa, si es adicto a la lectura es otra cosa. Que nosotros podamos usar los dispositivos para mirar novedades o distraernos un ratito, descansar un poco la mente de otros procesos, viendo algo, está bien, pero si somos adictos no está bien. El deporte es muy bueno y es necesario, el sedentarismo es muy destructivo, pero la adicción al deporte te puede romper el cuerpo, entonces no está bueno. La felicidad duradera de largo plazo, como ya dije, la felicidad profunda, está conectada al dar, por lo tanto está conectada a la generosidad, pero
porque siempre hay un pero, es difícil dar si uno siente que no tiene. Y si uno siente que no tiene, no va a sentir felicidad. Y si no siente felicidad, lo primero que va a intentar es buscarla, porque no puede dar lo que no tiene. Entonces se genera una especie de bola de nieve. Porque si va a buscar esa felicidad por las vías que en realidad producen felicidad efímera, solo se va a volver adicto, pero no va a saciar el vacío existencial, el vacío profundo. Lo que va a hacer es calmar momentáneamente el ardor emocional, pero no lo va a extinguir, solo lo va a moderar. Entonces, una de las soluciones más importantes que hay es trabajar en el proceso interior de autoconocimiento, trabajar la compasión, trabajar en buscar nuestro eje de equilibrio para poder destilar con conciencia, tenemos que estar presentes para poder hacer ese proceso, qué es lo que realmente me hace bien y qué es lo que aparentemente me hace bien. ¿Qué es lo que me permite invertir en un estado positivo a largo plazo, pero un estado duradero? ¿Y qué es lo que me da un estado positivo a corto plazo? Y hay una estrategia muy importante que es la siguiente. Si tú estás mal, si estás en un momento de tristeza, de angustia, de soledad, de desamparo, de pena, de duelo, de luto, la propuesta de invertir en felicidad o dicha a largo plazo puede que se sienta, se perciba inalcanzable, no es el momento adecuado. Entonces, ¿cuál es la estrategia inteligente que podemos hacer? La estrategia que podemos tener es utilizar alguna herramienta, algún mecanismo, alguna gratificación de corto plazo que sí nos dé felicidad efímera, pero inteligentemente aplicada, no caer en la adicción, no caer en la trampa de la repetición, no usarlo como un mecanismo recurrente, sino puntualmente para obtener un poquito de energía, combustible, y ahí sí dedicarle un paso más al proceso de inversión a largo plazo, a la felicidad duradera, invertir en eso. Entonces, si tú estás triste, estás en los procesos de meditaciones, en lo que es la alquimia interior, se le llama estar en pérdida emocional. Estás cayendo, te sientes triste, agobiado y no encuentras la solución, y entonces te agobia más porque sientes que no puedes salir, que no puedes parar la caída, entonces eso te genera más estrés, entonces más quieres salir, pero cuando ves que no puedes salir, vuelves a medir tu situación, te das cuenta que va empeorando, entonces eso hace que te caigas más. El proceso inteligente, la intervención inteligente es en ese momento parar con algo que te haga bien, aunque sí sea de los productores de felicidad instantánea, como estaba comentando recién, por algo que genere un poquito de dopamina, pero con el objetivo de parar la caída. Ni bien paras la caída, ejecutas la estrategia de largo plazo. Te voy a poner un ejemplo muy interesante. La meditación nos puede ayudar muchísimo a sentirnos mejor, pero muchísimo, puede hacer la diferencia en nuestra vida de manera abismal. Y hay meditaciones que se pueden hacer en un minuto. No estoy hablando de procesos complejos, ni de que necesites de un gurú, ni que tengas que ir al Himalaya para aprender una técnica ancestral oculta. Estoy hablando de los procesos que están al alcance de todos hoy por hoy. Meditar es tratar de parar un poco la mente y dejar que el ser pueda tomar el control un ratito de tu realidad, que pueda inundar tu realidad. Es hacer callar la mente para que tú puedas desplazarte hacia ese algo más que eres, reconocerlo y después volver en un estado un poco mejor que el que tenías antes, por explicarlo de maneras simbólicas también. Entonces, ¿qué es lo que puedes hacer? Bueno, no sé a cada uno de ustedes qué les puede producir esto, pero a mí, por ejemplo, me hace muy bien caminar o correr al sol, tomar un poco de aire fresco, aire libre, salir a la naturaleza o hacer trekking. Pero a veces no podemos irnos a la montaña, invertir todo el día para hacer un viaje, para irnos a la montaña, para hacer un poco de trekking y después volver. Pero tal vez sí podemos salir y dar 3 vueltas manzana. Tal vez no tenemos la energía para ir 1 hora al parque, pero podemos aprovechar para ir a hacer 2 mandaditos que teníamos pendientes, ir a comprar la fruta para hacer más tarde
no sé, un batido, ir caminando lentamente, no ir corriendo porque voy a comprar la fruta, sino voy caminando despacito, respirando profundamente, tomando el sol. Tomando el sol no quiero decir que voy a ir en malla al mercado, ¿no? Simplemente lo que voy a hacer es dejar que el sol llegue a mí, voy a tomar conciencia, eso es como una caminata consciente, voy a hacer una meditación activa, voy a ir caminando al mercado a comprar 5 manzanas, pero voy a ir respirando, pensando en que dejo que el sol se acerque, tomando contacto, sintiendo esa luz, ese calor. Si está nublado, porque antes de que alguien me lo diga, eso me ha pasado muchas veces, si llega a estar nublado, yo puedo ver el sol igual detrás de las nubes, puedo sentirlo igual, tengo que concentrarme en eso. Concentrarme en eso tiene un truco, yo voy a hacer una acción concreta, por lo tanto voy a mover mi fuerza volitiva, que es una acción que me está sacando del momento de dolor, me está sacando de la nube gris, porque me voy a olvidar por un minuto. Tengo que ir al mercado, tengo que cruzar la calle con cuidado, tengo que acordarme de llevar con qué pagar la fruta, tengo que pensar qué fruta voy a comprar, pero además Lauro me sugirió que vaya respirando, siempre vayan respirando, porque si van sin respirar no van a llegar al mercado, ¿no? Que vaya respirando de forma consciente y que sea consciente del sol, ¿verdad? Entonces, si soy consciente del sol y estoy pensando en todo eso, mi mente se va a alinear. Lo que te acabo de dar es un atajo meditativo, son las formas que usamos a veces para las personas que no tienen hábito de meditar y les cuesta. Entonces, tenemos recursos, son trucos, son pequeñas herramientas que pueden hacer la diferencia. Lo que prueba nuevamente que esto está al alcance de todos, lo puede hacer desde doña Marta, que vive allá a la vuelta, tiene 85 años y va al mercado de vez en cuando, hasta lo puede hacer nuestro amiguito José Luis, que tiene 8 años, que está yendo a la escolaridad primaria, y le puedes enseñar esta técnica también para cuando él tiene un mal día, porque que sea pequeño no significa que no pueda tener un mal día. Entonces, esta herramienta hace la diferencia porque cuando vuelvas del mercado con tus manzanas, peras o lo que tú quieras, una ananá, lo que vayas a comprar, cuando vuelvas, puedes tener la disposición para sentarte a escribir algo que te permita poner afuera lo que tú estabas sintiendo antes de hacer ese ejercicio. Puedes programar una media hora de lectura de algún texto de buena calidad, un texto inspirador, ya sería un paso mucho más grande. Puedes venir ya con un estado emocional un poquito más correcto. La palabra correcto significa corregido, ¿no? Ya fue corregido, está correcto. Entonces puedes venir con un estado más corregido, es decir, correcto, emocional, y entonces te das un baño y eso te equilibra todavía más, te limpia un poco más. Ya si vas a preparar tu comida, ya vas a preparar la comida desde otro lugar, entonces esa comida va a tener otro nivel vibracional. Está una serie de pasos concatenados que ya van a transformar el instante simple, la técnica dopamínica básica, en una técnica serotónica. O por ejemplo, puedes venir y ya tienes ánimo para ir a regar tus plantitas. Entonces son seres vivos, tú puedes regarlos y tratar de sentir, a ver cómo están, qué necesitan, quieren más agua o tienen suficiente agua, o demasiada agua. Hay alguna que prefiera que la muevas un poquito, quiere un poco más de sol, un poco menos de sol. Puedes escarbar un poquito la tierra, tocar tierra con las manos, con los pies, es algo muy sanador, es algo muy importante, que nos conecta de una manera especial con la realidad, con nuestro corazón. Lamentablemente es algo que nuestra vida moderna, en la mayoría de los casos, interrumpe, porque podemos vivir en apartamentos muy altos, porque tenemos calzado, porque no tenemos pasto o tierra que tocar o que pisar a nuestro alrededor. Bueno, buscamos la manera, ¿no? Podemos crear elementos a nuestro alrededor que vayan en esa dirección. No tiene por qué ser de hoy para mañana, no tienes por qué resolver toda tu vida en un día. Yo me acuerdo que a veces en algunos cursos, sobre todo de psicogenealogía, que son cursos largos, mucha gente en algunos temas que son bastante movilizadores, se daba cuenta de que estaba adquiriendo herramientas que le permitían resolver cosas grandes en relativamente poco tiempo. Entonces se ponían
en un polo, se polarizaban en un lugar de mucha ansiedad, en un estado de mucha expectativa y de mucha autoexigencia, que a veces incluso sin quererlo me lo trasladaban a mí como docente, con preguntas de estilo, bueno, ¿y qué puedo hacer para resolver esto y lo otro y aquello que me pasó en la infancia? Bueno, mira, a veces algo que a ti te pasó en la infancia te pudo haber afectado el resto de tu vida hasta el día de hoy. Por lo menos hoy te diste cuenta. Podemos crear un plan de acción. Lo que no me parece que esté bueno es que tú pretendas que yo te pueda dar o que tú mismo puedas absorber, digerir o procesar o incluso ejecutar un plan de acción tal que en una hora o en 15 minutos te pueda revertir 40 años de una patología. O tal vez sí, pero es difícil que sea de esa manera. Son procesos. Entonces podemos revertir un proceso, podemos tomar conciencia, podemos hacer un cambio, pero es gradual. Normalmente sorprende. Puede ser mucho más rápido de lo que uno cree, pero eso no debería ser una pretensión en el proceso. Apenas una posibilidad que existe, que no la vamos a buscar, simplemente vamos a estar atentos a ver qué pasa, pero mientras tanto vamos a seguir caminando. Entonces en el proceso de la búsqueda de la felicidad es igual. Además, la felicidad no puede ser una meta. Es absurdo, porque la felicidad es un intangible, entonces la felicidad no es una meta. Hay un montón de programas a veces por ahí que son bastante pretenciosos y a mi modo de ver no están bien, proponiéndole a las personas alcanzar la felicidad a través de un determinado camino. No, muchachos, la felicidad se alcanza cuando se eliminan los obstáculos que están entre tú y la conciencia. Si tú eliminas esos obstáculos te vas a dar cuenta de que la felicidad siempre estuvo ahí, pero había condiciones que no te permitían tomarla, que no te permitían tocarla, tomar contacto, porque no tiene que haber un motivo. Si hay un motivo, eso va a hacer que tu felicidad sea en base a una dependencia. Entonces es falsa, porque no es verdadera, no es autónoma, depende de algo. Si yo soy feliz porque tengo té en la taza, perfecto, yo sigo tomando el té y estoy muy contento. Contento significa contenido, o sea que estoy muy contenido en mi felicidad porque tengo té. Mira qué bueno, tengo té en la taza. Algún día la tecnología nos va a permitir compartir aromas y sabores y vas a ver qué rico que es este té. Pero dentro de 5 o 6, casi tiro la taza, dentro de 5 o 6 sorbos más, mi té se va a terminar. Si mi felicidad estaba apoyada en eso, se va a terminar también, se va a extinguir. Entonces no era auténtica, no era real, no era completa, no era verdadera, no estaba internalizada. Si mi felicidad está conectada correctamente, no depende del té. Entonces tengo el té, disfruto el té. Se acabó el té, sigo disfrutando de mí, de lo que quedó del té en mí, de la posibilidad de un té, del próximo, de mí, de nada. No depende de nada. Si depende de algo está mal. Eso en los vínculos, en los talleres que hablamos de relaciones y vínculos y pareja y demás, como los talleres que están próximos a empezar, voy a pasar el chivo también. Dentro de unos días, el 15 de julio, van a empezar la serie de talleres que tocan todo este tipo de temas, de manera más técnica obviamente, con ejercicios, con cosas muy dinámicas, son espectaculares y son en línea, así que cualquiera los puede hacer, se pueden ver en vivo y se pueden ver grabados. En ese tipo de talleres, fin del chivo, tocamos ese tipo de temas y a mí me gusta siempre hacer este comentario. Si tú estás en una relación de pareja, no puedes conectar tu felicidad al otro. Eso es un error gravísimo. Mucha gente dice, ay, mi pololito me da felicidad. No, porque entonces tú dependes de esa persona depende de ti, esa persona se transforma en un objeto que te provee de algo, es espantoso eso. No, tú eres una persona íntegra, completa, y a lo mejor alcanzaste un grado de felicidad. ¿Y sabes cuál es, en un vínculo correcto, cuál es la magia? Compartir esa felicidad. Que sea recíproca, mostrarle al otro tu felicidad, contagiar al otro con esa felicidad, contagiarte con el bienestar, la felicidad y el progreso del otro, pero no que el otro sea tu fuente de algo, porque si no tú eres una especie de vampiro, que en vez de chuparle la sangre, le estás sacando
pretenciosamente su vitalidad para quedártela tú porque te da felicidad, entonces lo vas a esclavizar. Así nacen los vínculos tóxicos, los vínculos de alta dependencia, donde el otro no puede ni siquiera sentir amor por otra persona, no estoy hablando de engaño, sino amar a alguien más, igual a un hermano, a cualquier ser querido, porque te da celos. ¿Por qué le da celos a la persona? Porque siente que lo que tiene para darle se lo va a dar a otro. Entonces le va a dar menos o ya no le va a dar. Pero eso es porque hay un vínculo de dependencia. Si no hay un vínculo de dependencia, si hay un vínculo de amor, a mí me alegra la existencia del otro, no tenerlo. Que acá está lo que yo venía diciendo al principio, mucha gente se conectó después del vivo, entonces no escucharon esta parte, no sé si voy a dejar la grabación o no. Si dejo la grabación, escuchen la grabación, si no, pregúntenle a alguien que haya escuchado. El vínculo, el caso del vínculo de retención es un caso dopamínico, entonces necesitas del otro todo el rato. Porque te da un abrazo, te sentís contenido y te sube la dopamina. El otro se fue a bañar, se te baja la dopamina. Sale del baño y dice, dame otra vez un abrazo, porque necesito otra vez recargar mi pila. Entonces lo agobias, se desgasta, porque es como una especie de recurrencia excesiva. Cuando el vínculo está bien colocado, tú tenés tu serotonina porque estás contento de la existencia y de la sincronicidad con el otro. Ni siquiera, eventualmente ni siquiera precisas el abrazo. Es diferente, es independiente, es como sientes la dicha del encuentro, de la existencia del otro, de tuya, de que la sincronicidad los haya puesto en contacto. Ni siquiera le vas a reclamar presencia. Cuando en los vínculos uno reclama demasiado, hay que revisar. No quiero entrar en detalle, pero vienen los vínculos reclamones. Te puede pasar con una pareja, te puede pasar con amigos, te puede pasar con compañeros de trabajo, te puede pasar con la familia. Cuando se ponen reclamones, ¿cuándo me vas a venir a ver? ¿Cuándo me vas a venir a ver? ¿Por qué no me das abrazo? Dame otro abrazo, dame otro abrazo. Cuando se ponen reclamones, bueno, si uno sabe leer, hay que ayudar a que la persona se encauce correctamente porque no está en el mejor punto de encaje. A veces es uno, ¿eh? Ojo, porque normalmente nosotros, cuidado con esa trampa. Vamos a poner, mirá, la mala noticia de este vivo. Lamento decírtelo, lamento ser yo quien te lo diga. Mirá, es muy fácil ver en el otro. Ah, mi pareja es así. Ay, mi amigo es así como dijo Laurito. Ah, el vecino es así. ¿Y tú? ¿Y vos? ¿Y por casa? ¿Cómo andamos, no? Bueno, buena onda, buena onda. Reconocer estas cosas nos ayuda a crecer. No hay que rasgarse las vestiduras, no hay que enojarse, o sí, qué sé yo, hace lo que quieras, pero no sé si te construye, no sé si te sirve. Lo que podemos hacer es, si nos damos cuenta que estamos actuando un poquito así, normal, totalmente, como dice un colega que a mí me da mucha gracia, es francés, y él cuando hay una situación así dice normal, está bien, es normal. Bueno, esto es normal, si tú te ves haciendo eso, perfecto, te felicito, ya te diste cuenta. Entonces ahora intenta agregar un elemento de alerta que te permita cortar el proceso o bajarle un poquito de, ¿cómo podemos decir?, de intensidad. Bajarle un poquito de intensidad. Y si hay alguien que es así, bueno, dependiendo de tu nivel de comunicación, puedes tener una charla o tal vez simplemente, bueno, poner un poquito de filtro para que no te drene. Porque cuando no nos damos cuenta, que ese es el gran problema, este tipo de mecanismos son muy absorbentes de energía vital, muy desgastantes. Entonces, bueno, si nos dimos cuenta, no es para que ahora te vayas enojado a reprocharle a tu pareja o no quieras ir más a la casa de tu mamá o a la casa de tu hermana o a la casa de tu tío. No es para que tomes ese tipo de medidas drásticas que no sirven para nada, sino que si te diste cuenta, te recoloques en un lugar diferente y el entendimiento compasivo de que el otro a lo mejor está haciendo un proceso diferente o todavía no alcanzó determinado lugar, también es válido. Tener paciencia porque el otro todavía no se dio cuenta, también es válido. Este planeta no es un planeta de adultos, este es un planeta de niños. ¿Vale? Hay niños, hay bebés, son los recién nacidos,
Hay niños de 6 años, de 8 años, de 10 años, de 11 años, hay niños de 18 años, hay niños de 25 años y hay niños de 60 años, niños de 90 años. Hay niños que mueren de viejos. Pero este es un planeta de niños. ¿Qué quiero decir? Que las conciencias acá no alcanzamos niveles de desarrollo, wow, sorprendentes a nivel del universo. Eso es más o menos básico. Entonces también hay que aceptar que nosotros y los otros nos vamos a comportar muchas veces de manera infantil. No está mal, pero si nos damos cuenta podemos hacer un proceso madurativo más rápido, mejor. Sí me estaba preguntando, no puedo saltear esta intervención porque me estaba preguntando de qué es este té. Es de hibisco. Viste que es rojo, este está suave, porque ya había usado esas hojitas de hibisco, las había usado hoy más temprano, pero todavía tenían una segunda oportunidad, estaba rico, me quedó demasiado concentrado más temprano, entonces ahora hice más agua caliente y lo volví a preparar. Y tiene alguna hierbita por ahí que le da un sabor de contraste, pero no te la recomiendo. Por ejemplo, las hojitas y algunas partes del tallo de alcachofa son muy amargas, hacen muy bien para el proceso hepático, pero contrastan porque son extremadamente amargas. Entonces con el hibisco hace como una mezcla rara, pero no sé si te va a gustar. Yo hago esas cosas, a mí me gusta hacer experimentos, pero bueno. Entonces, para redondear este encuentro, ¿está mal buscar la felicidad instantánea, la gratificación inmediata? No, no está mal. Pero ya sabes que se va a extinguir enseguida, que puede generar adicción y que te va a colocar en un proceso de tomar, de querer recibir. Que no deja de ser la actitud del niño. El niño es ávido de recibir y el adulto de dar. Esa es una característica psicológica. Los niños reciben cuidado, amor, afecto, contención, tiempo, recursos, todo, ¿no? Pero tienen que aprender a vivir, tienen que aprender el mundo, reciben todo, o deberían recibir todo, deberían poder recibir todo amorosamente. El adulto ya vivió un proceso, aprendió, evolucionó y quiere dar, quiere compartir. Entonces la postura adulta es la postura del dar. No es que el adulto no reciba, no es que el niño no pueda dar. El niño te puede dar un abrazo, el niño te puede hacer un dibujito, el niño puede venir y quedarse contigo en un momento y compartir su presencia. Y tú como adulto, además de dar, también puedes recibir. Pero el rol característico, lo que define la estructura psíquica y comportamental del niño, es su avidez de descubrimiento, de experiencia, de experimentación y por recibir. Los niños chiquitos tienen un comportamiento muy narcisista, eso todos son ellos, pero eso es así en su estructura psíquica, no es que sean narcisistas, es parte de su proceso de desarrollo. Y los adultos migramos hacia un lugar donde incluimos a los demás, deberíamos incluir a los demás, y entonces queremos compartir, queremos dar. Pero igual vivimos en un mundo de niños, entonces basta ver lo que hacen muchas veces los líderes mundiales, personas que se supone que están calificadas para ejercer de directores del camino, del curso, de los acontecimientos de toda la población. Y uno mira las cosas que hacen, las cosas que dicen, y se da cuenta que realmente la inmadurez se extiende sin límite. Es ilimitada en este plano. Pero bueno, no importa, cada uno hace lo mejor que puede. Nosotros en ese mismo lugar, en esas mismas circunstancias, con ese mismo pasado, con esas mismas variables, exactamente las mismas, probablemente haríamos lo mismo también. Motivo por el cual deberíamos evitar el juicio, empezando por el nuestro propio, siguiendo por el de nuestros familiares directos, padres, hermanos, hijos, parejas, y después avanzando hacia los núcleos sociales. O sea que juzgar lo que hacen los demás no tiene ningún sentido. Lo único que hace es a veces desequilibrarnos un poco de nuestra propia realidad y hacernos perder un poco de la felicidad duradera. Entonces salimos corriendo a buscar dopamina. ¿Está mal? No. ¿Pero alcanza? No. ¿A largo plazo sirve? No. ¿A corto plazo sirve? Sí.
¿Sirve como truco? Sí, como enseñé antes, si tú puedes usar un recurso dopamínico para conseguir felicidad a corto plazo y con eso apoyarte para poder salir un poco, asomar la cabeza y construir algo que te va a servir a largo plazo, adelante, te felicito. Eres un estratega brillante. Es así como se hacen las cosas. ¿Cómo se construye un castillo? Primero se hacen los cimientos y después se construye lo demás, de abajo hacia arriba. Porque tenemos fuerza de gravedad. Entonces primero hacemos lo de abajo y después lo de arriba. No podemos poner el tejado si no hay paredes que lo sustenten. Entonces tú tampoco puedes pretender estar bien de la noche a la mañana si te pasó algo, estar bien si estás pasando un momento de pena, de angustia, de tristeza, si no estás conforme con tu realidad, si te pasó algo contigo, pero sí puedes repararlo. Sí puedes hacer un proyecto de restauración. Si se cayó una pared, la podemos restaurar, la podemos volver a levantar. Incluso podemos probablemente reutilizar muchos de los elementos que se usaron en la construcción original, que además va a permitir que cuando esa pared quede restaurada tenga, a mi modo de ver, más valor aún, porque además ahora cuenta una historia. Ahora no es solo una pared, ahora es una pared que se cayó, que fue reconstruida, y eso generó un montón de vivencias que la enriquecen. Entonces cuando tú veas de pronto la costura de la pared donde fue reconstruida, tienes la oportunidad de contar una anécdota. Queridos amigos, muchas gracias por conectarse. Una vez más, espero que esto les haya servido de algún modo para obtener alguna chispa de inspiración, alguna idea nueva o refrescar alguna que ya conocen, y que principalmente les incentive a seguir avanzando en el camino de la conquista de la felicidad, porque no es algo que se busque, como dije antes, se encuentra cuando uno elimina lo que está en medio. La felicidad es una consecuencia, no es una meta. La felicidad no es un lugar hacia el que vamos, es un estado que obtenemos al caminar. Así que ojalá que toda esta charla les haya servido para generar alguna chispita por ese lado. Muchas gracias por acompañarme y nos vemos muy pronto. Me gusta leerlos por ahí, así que escriban en mis redes o en la página web, en el formulario de contacto, en cualquier lugar, temas que les gustaría que traten, y con algunos nos vemos en los talleres que vamos a profundizar este tipo de cosas desde el aspecto técnico y muchísimas otras más sorpresas. Hasta pronto. Chao. Buen fin de semana.